Secretario, muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias, por estar aquí en Capital 21 para hablar con nosotros de la Expo Pymes Conectividad en la Ciudad de México. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme dirigirme a la ciudadanía, a los empresarios, a los ciudadanos de esta capital para que asistan a esta Expo Pymes 2018 con el tema Conectividad para una gran ciudad. Conectividad para una gran ciudad. Secretario, cuéntenos, ¿qué podemos ver en esta exposición justo ubicada en el corazón de la Ciudad de México? ¿Es para todo público? Claro que sí, vamos a tener, lo que vas a poder ver son 460 stands en donde vamos a tener empresas de diferentes giros, empresas de transporte aéreo, transporte terrestre, empresas de mensajería, empresas de conectividad digital, empresas que hacen apps, empresas que hacen telemarketing, empresas que están relacionadas con cualquier tipo de conectividad en esta ciudad. Vamos a tener 11,000 metros cuadrados de exposición con estas pequeñas, micros y medianas empresas que van a poder mostrarle a la ciudadanía y a los demás empresarios cómo hacer negocios con la conectividad, cómo desarrollar sus empresas con la conectividad, y a la ciudadanía le van a permitir estar en el corazón de la ciudad viendo cómo la ciudad está conectada en términos aéreos, terrestres, de telecomunicaciones, y que para que se sientan orgullosos de ser chilangos. Por supuesto que somos orgullosos de ser chilangos, señor secretario. Oiga, pero sin duda las empresas, aquella persona que va a abrir un negocio, pues tiene la conectividad como uno de sus pendientes, como uno de sus temas más importantes, pero para los ciudadanos de a pie, para las amas de casa, por ejemplo, ¿por qué es importante la conectividad y cómo la pueden aprovechar? Pues es muy fácil. Imagina que la ama de casa, la adulta mayor, sí, señora que recibe una pensión del gobierno de la Ciudad de México, que va al mercado en las mañanas a comprar su verdura, su pollito, puede llevar ahora su tarjeta y en el puesto del pollo podría pagar con su tarjeta de adulto mayor en lugar de tener que ir primero al banco, sacar el dinero, ir al mercado y pagar. Si hay conectividad en este mercado y ese puesto de venta de pollo puede cobrar con tarjetas de crédito, pues entonces la vida de esta adulta mayor es mucho más fácil. Le sirve para hacer su vida cotidiana más sencilla, y así hay muchísimos ejemplos de cómo podríamos hacerlo. Ya para una vida más moderna, trabajamos todos, esposas, esposos, todos los días, pues tú puedes llegar en la noche y haces tu pedido por una aplicación y el supermercado te manda el pedido de tus productos a tu casa en lugar de que tú vayas al supermercado. Creo que hay muchos aspectos en los que la conectividad nos hace la vida más fácil. Sin duda alguna, y además nos ahorra dinero en muchos ejemplos, por ejemplo del supermercado. Y presidente, vamos a aprender a utilizar la conectividad, las aplicaciones en esta exposición el fin de semana en el Zócalo capitalino. Y nos decía, señor secretario, hace unos momentos que la inauguración va a ser, además de divertida, algo peculiar, pero sobre todo limpia. ¿Cómo está eso? Pues mira, vamos a hacer una inauguración con globos y con confeti, con muchas luces y rayos, pero todo es digital. Entonces vale la pena, los invitamos a la inauguración a las 10 de la mañana el próximo viernes 7. Va a ser un espectáculo que vale la pena ver. Vamos a tener globos, confeti, todo va a caer como debería caer en una inauguración, pero va a ser digital. Sin ensuciar la plancha del Zócalo. Así es, entonces vamos a poder ver un espectáculo donde estamos utilizando la conectividad, la tecnología para poder hacer la vida más fácil de las empresas, pero en este caso para hacer una inauguración espectacular. Vayan, ahí los esperamos. Y la exposición empieza el viernes, pero continúa el fin de semana. Sí, va a ser viernes, sábado y domingo de las 10 de la mañana a las 7 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México. La entrada es gratuita, todo mundo puede asistir.
Si quieren, si desean, pueden registrarse en la página de Sedeco, www.sedeco.cdmx.gov.mx. Se preregistran, van a poder llegar ahí. Vamos a tener 50 espacios para poder registrarse en la entrada de la expo, donde les van a dar, pues ya saben lo que nos dan en todas las expos, nuestra bolsita con nuestros souvenirs que nos van a regalar, y podrán preregistrarse. Ya el acceso será mucho más sencillo cuando estén preregistrados, pero si no se preregistran, no hay ningún problema, pueden llegar y ahí va a haber oportunidad de registrarse y entrar. Fantástico, pues ahí un plan, secretario. Muchísimas gracias por acompañarnos en Capital 21, maestro Caballero, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muchas gracias, al contrario, esperamos que contar con la presencia de ustedes y de toda la ciudadanía en esta Expo 2018 con el tema conectividad para una gran ciudad. Sin duda, secretario, pues ahí tiene usted un plan para el fin de semana y además Capital 21, pues vamos a estar presentes durante todo el fin de semana ahí en la plancha del Zócalo. Ahí lo esperamos. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias.